Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos más para que la gente siga conectándose. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar. Entonces, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, dependiendo de en qué parte de América Latina y el Caribe o el mundo nos estén acompañando. Y bienvenidos a nuestro webinar de hoy, que como saben está titulado Volviendo al lugar de trabajo, lo que debemos saber del virus COVID-19 y el rastreo de contactos. Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, desde el equipo de Conecta Américas nos interesa saber sobre qué temas quisieran que hiciéramos nuestros futuros webinars. ¿Hay algún tema, algún recurso, algo que estén necesitando ustedes como empresarios de nosotros? Piénsenlo, se los dejamos ahí para que lo vayan pensando y nos lo vayan contando en el chat. Nos interesa mucho saber qué es lo que ustedes están necesitando para asegurarnos que estamos cumpliendo con nuestro trabajo de servir a las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe. Así que eso, y sin más, es un gusto para mí presentarles a la doctora Adriana Naim. La doctora Naim es médico y life coach con experiencia en programas de prevención, salud pública e investigación clínica en América Latina y Estados Unidos. Adriana tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Pensilvania con honores y un doctorado en medicina de la Universidad de Maryland. Es fundadora de mujersana.org, con lo que busca empoderar a mujeres con información científica, recursos y herramientas sobre su salud para que puedan tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias. Adriana es venezolana, aunque creció en Maryland, y hoy en día se enfoca principalmente en su trabajo como life coach, del que ella nos platicará más adelante. Adriana, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los organizadores por organizar este webinar y por invitarme. Gracias a todos por conectarse y por su tiempo. Hoy les voy a estar hablando sobre COVID, sobre lo que debemos saber para poder protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. El propósito de la charla de hoy es poder ayudar a desmitificar un poquito todos los mitos que tenemos acerca de qué es el virus, de cómo se propaga, de cómo se transmite y poder ayudarnos a poder protegernos más a nosotros y a nuestros seres queridos. Así que arranquemos. La charla será una charla como de 30 a 40 minutos. Me encantaría que me manden preguntas en el chat y al final podemos responder las preguntas que tienen acerca de esto o acerca de cualquier otro tema. Voy a empezar con lo básico porque quisiera que estemos todos en la misma página acerca de cuáles son los orígenes del virus, síntomas y cómo se contagia. Hablaremos un poquito acerca de las pruebas y tratamientos, transmisión, prevención y finalmente rastreo de contactos, que es la herramienta que tenemos principalmente para poder mitigar el virus y a la hora de abrir nuestros negocios, también protegernos a nosotros y a nuestros clientes. Así que los orígenes del virus que causa COVID-19. COVID-19 es un coronavirus, que es un gran grupo de virus que se llaman corona porque tienen una forma como de corona, como pueden ver en la imagen. Regularmente pueden causar enfermedades respiratorias leves. La mayoría de nosotros todos hemos tenido probablemente algún coronavirus. Nos ha dado algún tipo de gripe. SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se originó en murciélagos. Es el tercer coronavirus que ha saltado de especies y se ha transmitido entre personas desde el 2002. Quizás ustedes se recuerdan del SARS del 2002, que dio en Asia, o del MERS, que dio en el 2012 en el Medio Oriente. Síntomas y contagio de COVID-19. Las estadísticas del COVID hasta la fecha sugieren que el 80% de las infecciones son leves o asintomáticas. Eso significa que 8 de 10 personas tienen síntomas, pero son leves.
¿verdad? O pudiera ser que no tienen síntomas. 15% son infecciones graves que requieren oxígeno y el 5% son infecciones críticas que requieren ventilación. Me gusta mucho mostrar esta imagen porque tenemos mucho miedo, que es válido, ¿verdad? Esto es uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado. Sin embargo, al ver las estadísticas nos damos cuenta que las estadísticas están a nuestro favor, ¿verdad? 8 de 10 de las infecciones son leves. Los signos y los síntomas comunes son fiebre, tos seca y cansancio. La más común es la tos seca. Sin embargo, este virus, un camaleón, se puede demostrar en muchísimas maneras, ¿no? Uno puede tener congestión nasal, puede tener dolor de garganta, puede tener dolor de cabeza, fatiga, y también puedes demostrar síntomas gastrointestinales, como lo que es diarrea o vómitos, aunque son poco comunes. Algunas personas también pudieran tener síntomas neurológicos también menos común aún. Como pueden ver, los síntomas de COVID son bastante inespecíficos, ya que son comunes a la mayoría de las enfermedades respiratorias y lo que lo hace un reto para los médicos y para la salud pública en general, para poder diferenciar lo que es el COVID de otro virus. Sin embargo, hay algunos síntomas que son más específicos para COVID, como lo que es la pérdida reciente de la capacidad de oler o saborear, que 1/3 de las personas lo están mostrando, y algo que se está llamando pies COVID o COVID toes en inglés, que son lesiones en los dedos de los pies y las manos. Síntomas y severos y señales de alarma. Es importante reconocer que aunque la mayoría de las personas van a salir a salvo de este virus, sí hay señales de alarma cuando uno debe buscar atención de inmediato. Y esas son las siguientes. Si ves a una persona que tiene labio o cara azul, un aumento de frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca, dificultad para respirar en general o dolor en el pecho, o despertarse en el medio del sueño con dificultad respiratoria, confusión o dificultad para despertarse. Eso es muy común en pacientes o personas de mayor edad. El tema de despertarse durante el sueño con dificultades respiratorias me gusta recalcar porque a la par de la pandemia de COVID, de salud física, estamos viviendo una pandemia de salud mental, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos sufriendo de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, de muchos miedos, ¿verdad? Y mucho de esto nos ocurre justo a la hora antes de irnos a dormir. Entonces, si tú encuentras que tú estás teniendo dificultad para respirar justo antes de irte a dormir y solo en esos momentos, eso no es COVID, ¿verdad? Eso es más ansiedad. Esta imagen les habla acerca de lo que es el periodo de incubación. El periodo de incubación es el momento desde que alguien está infectado hasta que desarrolla síntomas. Y el periodo de incubación de COVID dura entre 2 a 14 días. Es una variación amplia, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el 50% de las personas, o sea, la mitad de las personas, se enfermarán a los 5 o 6 días después de haber sido infectadas. Entonces, aquí podemos entender por qué la cuarentena se pide que sean 14 días o aún en algunos países 15 días. Pero aquí es importante notar que aún si no puedes lograr la cuarentena de 15 días por alguna razón, mientras cada día que logras es un logro, porque ya sabes que al 50% va a ser en los primeros 5 o 6 días y ya el 80% será en los 10 días, ¿verdad? El periodo infeccioso, ese fue el periodo de incubación, ¿verdad? El periodo infeccioso es el periodo de contagio, el tiempo en el cual una persona infectada con COVID puede transmitir el virus a otras personas. Y este periodo comienza 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas. Eso significa que toda persona que va a desarrollar síntomas, toda persona que va a tener COVID, va a tener 2 o 3 días antes en los cuales no muestran síntomas, ¿verdad? Son asintomáticos. Y en ese tiempo puede ser infeccioso. ¿Cuándo termina el tiempo de contagio? Es al menos 10 días después del inicio de la enfermedad. O sea que si yo me empiezo a sentir mal hoy jueves, ¿verdad? Hoy tengo fiebre, tengo que contar 10 días después y mis síntomas están mejorando y no he tenido fiebre sin el uso de medicamento por lo menos 24 horas. Entonces aquí recalcando la cronología de la infección. El periodo de incubación es el tiempo en que uno está con alguien que está enfermo y uno empieza a mostrar síntomas de la enfermedad. Eso es entre 2 a 14 días.
Sin embargo, la mayoría, ¿verdad? O la mitad, 50% ocurre generalmente al día 5, ¿ok? Y el periodo de contagio, que es el amarillo, el periodo infeccioso, empieza 2 o 3 días antes de que empiezan los síntomas, y el día de mayor infección, el día que tú puedes infectar a más personas, es el día 1, el primer día. Esto es importante a la hora de rastreo de contactos o traceo de contactos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, hoy yo, Adriana, empiezo con fiebre, me siento mal, hoy es jueves, yo tengo que pensar, ok, ¿con quién estuve yo sin mascarilla el miércoles, martes, lunes? Que tengo que llamar, ¿verdad? Para alentar que pudiera ser que ellos están enfermos también. Lo bueno es que el contagio va disminuyendo con el tiempo. La enfermedad leve, que es la mayoría de las personas, dura aproximadamente 10 días, pero puede durar mucho menos. Y la enfermedad grave, normalmente sabemos cuando un caso se va a empezar a complicar al día 10, ¿verdad? Ese es el día, por lo menos aquí, común, más común de que las personas son hospitalizadas. Entonces las enfermedades graves duran más de 10 días y aproximadamente 2 semanas. Factores de riesgo. Sabemos que algunos grupos de personas tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad grave si se enferman, ¿no? Esos son adultos mayores, o sea, personas mayores de 65 años de edad, y el riesgo va creciente con cada década. Esto sí ha sido, hay muchas cosas que estamos aprendiendo de este virus, lleva con nosotros poco tiempo, sin embargo, el riesgo a nivel de edad es algo que se ha demostrado a nivel mundial. Eso es algo que ya sabemos que ocurre así. Segundo, son personas obesas o personas con otras condiciones médicas. ¿Por qué? Porque este virus lo pelea nuestro sistema inmunológico. Entonces, cualquier enfermedad que tú tengas, incluyendo la obesidad, que pueda afectar tu sistema inmunológico, afecta tu capacidad de poder combatir el virus. Factores de riesgo y muerte, que es lo que todos tememos. Lo bueno es que la muerte es rara entre las personas jóvenes y sanas, ¿verdad? Como vimos, actualmente el porcentaje de la mortalidad está como en el 1%, dijo la OMS. Los adultos mayores tienen mayor riesgo a tener complicaciones severas. Entre los 65 y 75 años mueren del 2 al 5. Eso significa que sobreviven del 95 al 98. Sobrevive la mayoría. Aquellos mayores de 75 sobreviven del 90 a 96 y mayores de 85 años sobreviven el 90%. Esto es a nivel global. Después cada país puede tener estadísticas que pueden variar un poco, ¿verdad? Dependiendo de su sistema de salud y la situación del país en general. Pruebas y tratamiento. Entonces, las pruebas para el COVID, existen dos grandes tipos de pruebas. Una es la prueba viral, que esto busca evidencia de infección viral activa. Hay virus en el cuerpo. Y esto normalmente se hace a través de un hisopado oral o nasal, o recientemente se puede hacer unas pruebas de saliva. Existen dos tipos de pruebas virales. Es la prueba molecular, el PCR. Esta es la más confiable que tenemos. En inglés le llaman el gold standard. O sea, esta es la prueba número 1. Sin embargo, es una prueba cara, ¿verdad? Es una prueba que tarda tiempo en el laboratorio para salir el resultado. Y es una prueba que no necesariamente está tan accesible. Por eso, la prueba de antígeno es una prueba menos precisa, es más rápida, te pueden dar resultados en menos de 30 minutos. Sin embargo, lo que pasa al ser menos precisa es que solo identifica infección entre días 5 y 14. Entonces, eso significa que si yo hoy me empiezo a sentir mal, hoy es jueves, tengo fiebre, creo que tengo COVID, yo si me voy a hacer el examen de antígeno me tengo que esperar como hasta el lunes, ¿verdad? O martes. Y tengo que tomar las precauciones como que si tengo COVID, hasta que me pueda hacer la prueba de antígeno. Si tengo acceso a la prueba PCR, me la puedo hacer hoy. El siguiente tipo de pruebas son las pruebas de serología, que son las pruebas de sangre. Y estas pruebas buscan evidencia que hay una infección previa. Sin embargo, como les dije a ustedes, el coronavirus son un grupo grande de virus y hay 4 otras cepas de virus respiratorios que todos probablemente hemos tenido. Y las pruebas actuales pueden confundir los anticuerpos de coronavirus
con los anticuerpos de otros resfriados. ¿Qué significa esto? Que podemos tener lo que se llama un falso positivo. O sea, que nos sale una prueba que dice que tuvimos coronavirus, pero en verdad no sabemos si la tuvimos. Y segundo, los anticuerpos empiezan a desarrollarse a los 7-10 días después de empezar los síntomas. Los anticuerpos son como los soldados del sistema inmunológico, que es como los militares de nuestro cuerpo. Entonces, para saber si tuviste COVID en el pasado, tienes que esperar mínimo 10 días. Y actualmente donde tenemos, la ciencia no está todavía en prueba, ¿verdad? Esta es una imagen confusa, complicada, que la quiero mostrar solamente para mostrarles de nuevo esto de las 3 pruebas. Si pueden ver en la curva de amarillo es la prueba PCR, y aquí abajo ven que 0 es el día inicio de infección y va subiendo los días. Entonces tú puedes ver que la prueba PCR empieza a salir positivo, empieza a detectar el virus como al día 3. Sin embargo, el mejor día para hacerse la prueba es el día 5. Y el morado es la prueba de antígeno, ¿ok? Y la prueba de antígeno empieza a salir positiva el día 5, sin embargo, su día pico es el día 8. Y el rojo es la prueba de anticuerpos, ¿verdad? Saber si tuvimos el virus. Y esa prueba no empieza a salir positiva hasta el día 10 o el día 14. Esta es una imagen que yo saqué de la farmacéutica que está vendiendo los kits de antígenos. No hay que tomarla directamente, pero uno puede entender a grandes rasgos lo que explica acerca de las distintas pruebas. Y el mensaje es claro. El momento en que te haces la prueba importa mucho para tener un resultado correcto. Tratamiento de COVID. Como dijimos, COVID es uno de los mayores desafíos que ha tenido nuestra humanidad y sin duda la medicina moderna, ¿verdad? La mayoría de tratamientos o medicamentos que tenemos actualmente están en las primeras etapas de prueba. Este es un virus que empezó a surgir en diciembre, empezaron las pruebas en enero y el proceso de investigación, el proceso científico es un proceso lento, ¿verdad? Entonces, actualmente no existe un tratamiento o cura estandarizado. No existe un medicamento que pueda prevenir la infección. Esto es importante tomar en cuenta porque uno recibe de todo vía WhatsApp. A mi primo le funcionó esto, a fulano le funcionó lo otro, mengano me dijo esto. Y la realidad es que tenemos que confiar en nuestros médicos y poder seguir y consultar lo que el médico te dice para ti. Existen medicamentos que pueden aliviar los síntomas, como para cuando uno se siente mal o influenza, y existe cada vez mejores prácticas a nivel hospitalario. A nivel hospitalario, por ejemplo, ha salido la dexametasona, que es prometedora. A nivel hospitalario, sabemos que poner los pacientes boca abajo es prometedor. Sabemos que el remdesivir está mostrando ser prometedor. Quizás hay un espacio para anticoagulantes, pero todo esto es a nivel hospitalario. A nivel de infección leve o al inicio de la infección, es importante saber que actualmente no hay cura o tratamiento estandarizado. Entonces, si te sientes mal, lo mejor que puedes hacer, como ya vimos lo de las pruebas, es quedarte en casa, consultar con tu médico vía telemedicina, que gracias a la pandemia hay muchos médicos en telemedicina, y utilizar los medicamentos que te recomiendan, ya que el mal uso de medicamentos no aprobados y sin receta médica puede causar graves efectos secundarios e incluso provocar la muerte, y lo estamos viendo. Transmisión de COVID-19. ¿Cómo se transmite? Y esto es importante porque aquí es donde tenemos la mayor fuerza. ¿Cómo podemos prevenir? Este virus se transmite a través de lo que se llaman gotas respiratorias, que son básicamente las gotas que viven en nuestra boca, nariz y garganta y que salen a la hora de hablar, reír, toser o estornudar. Y pueden, aunque nosotros no las podemos ver, caer en los ojos, nariz o boca de otra persona. La segunda forma es a través de superficies que han sido contaminadas por gotas de personas infectadas. Sin embargo, esto aún se está investigando y resulta más difícil contagiarse de esta forma. Las entidades médicas a nivel global están de acuerdo y son unánimes en el decir que la manera principal y mayor que las personas se contagien a través de otras personas. Las gotas respiratorias infecciosas pueden viajar hasta 2 metros, 6 pies, 1.8 metros, mientras uno estornuda, tose, habla o canta, ¿no?
Y el uso de mascarilla puede reducir la transmisión, ¿verdad? Porque si tú tienes tu mascarilla puesta y la otra persona tiene mascarilla puesta, eso es una manera excelente de poder prevenir que las gotas respiratorias te lleguen o salgan de ti. La transmisión es más probable con un contacto cercano. ¿Por qué? Porque es alguien con quien uno está sin mascarilla. Entonces, ¿qué constituye un contacto cercano? Alguien con quien tienes algún tipo de contacto físico, un abrazo, un beso, un contacto con alguien con quien estás hablando por 10 minutos, 15 minutos o más sin mascarilla en un espacio de 1.8 metros o en un espacio muy cerrado donde estás conviviendo mucho tiempo, por ejemplo, en las casas. Y por eso la práctica del lavado de manos y uso de mascarilla es tan importante en esta fase y la mejor manera de protegernos a nosotros y protegernos a los demás. Entonces, resumen del curso de infección y lo que les estaba hablando hasta ahora. El periodo de incubación dura entre 2 a 14 días. Generalmente los síntomas aparecen al día 5. El periodo infeccioso, el periodo de contagio, inicia 2 o 3 días antes del inicio de síntomas y el día de mayor infección es el primer día de síntomas. Y el nivel de contagio disminuye con el tiempo. La enfermedad leve dura un promedio de 10 días y la enfermedad grave dura un promedio de 2 semanas o más. Aquí les quiero hablar sobre un término médico que se llama el número reproductivo básico de enfermedades. ¿Y qué es este número? También conocido como el R0. Es un número que nos da una idea de qué tan infeccioso, qué tan contagioso es una enfermedad. Es el número de personas que una persona tiende a contagiar cuando está enfermo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, sarampión, que es de las enfermedades más contagiosas que conocemos, tiene un R0 de 15. Esto significa que una persona contagiada de sarampión, en promedio, contagia a 15 personas. O sea, contagia a su familia y a más. MERS, que es otro tipo de coronavirus, que es este coronavirus que está en el Medio Oriente, que probablemente ustedes ni han escuchado, porque es tan poco común, tiene un R0 menor de 1. Eso significa que una persona contagiada puede contagiar a una persona, pero normalmente no más. El COVID-19 es parecido a la influenza, que es otro virus, y el número reproductivo básico de enfermedades, o sea, el número de personas que una persona contagiada contagia, normalmente es entre 2 a 3. Eso significa que tú al estar enfermo, en promedio vas a contagiar como a 3 personas. Eso no parece como mucho, porque tú dices, bueno, yo vivo en una casa de 6. Sin embargo, tú puedes ver que si tú tienes un R0 de 2 y tú estás enfermo y contagias a 2 personas, sin saberlo, por supuesto. Y esas 2 personas, sin saberlo, contagian a 2 personas más. Podemos ver como un brote pequeño se vuelve en un gran brote, en un periodo de tiempo bien rápido. Entonces, por eso es importante tomar esto en cuenta a la hora de salir y a la hora de abrir nuestros negocios. ¿Cómo podemos reducir el R0? Tomando las precauciones. Por ejemplo, utilizando mascarillas, lavando las manos, haciendo la desinfección. Y si podemos prevenir que cada infección solo infecta a una persona, por ejemplo, que solo infecta a las personas en su casa con quien está sin mascarilla, podemos ver cómo se puede reducir enormemente los casos a lo largo del tiempo. Y es aquí porque a nivel de Latinoamérica hemos visto muchos de los gobiernos han instituido toques de quedas, ¿verdad? Prevenir que las personas se junten, prevenir que las personas salgan, porque actualmente es de las mejores herramientas que tenemos. Prevención, ya lo hablamos. La prevención número 1 para toda enfermedad y COVID no es distinta y es una prevención excelente, es el lavado de manos. 20 minutos, agua y jabón. Si no tienes, usar alcohol en gel. Y aquí lo importante es no tocarse los ojos y la nariz y la boca. Entonces a las mujeres yo les recomiendo, si vas a salir de tu casa, vete con el pelo recogido, ¿verdad? De manera que no te estás tocando. Si usas lentes de contacto, mejor ponte tus lentes normales de manera que también no te estás tocando. Y por eso es que los guantes no reemplazan el lavado, porque tienden a dar una falsa sensación de seguridad. Porque tú tienes un guante, tocas cosas y te sientes seguro, te tocas la cara, te tocas los ojos, te tocas la nariz y te puedes enfermar. El higiene respiratorio, que significa el estornudar en el codo, aunque eso no importa si tienes mascarilla, ¿verdad? Y lavarse las manos cada vez que uno se toca la cara.
Mascarillas, no es necesario usar una N95, cualquier mascarilla funciona. En general, las de tela se recomienda que tengan mínimo 2 capas de material y algún tipo de filtro. Y a la hora de quitarte la mascarilla, te la quitas por las pitas, ¿verdad? Trata de no tocar la parte de afuera. Sabemos que esto realmente uno se infecta a través de las personas, sin embargo, no perdemos nada en prevenir. El uso adecuado de la mascarilla involucra que te cubra la nariz y la barbilla, ¿verdad? Y el distanciamiento social, que debe tener un espacio entre 1.8 metros entre personas. Por eso a la hora de abrir negocios es importante asegurarse que uno tiene ese espacio entre los empleados y entre las personas. La desinfección de superficie es rutinaria, ¿verdad? Este es un virus nuevo, entonces no necesita un desinfectante especial ni nada a nivel hospitalario. Especialmente desinfectar lo que son las superficies de mucho contacto, lo que son las manillas, los baños son un espacio crítico, las mesas donde la gente come. No es necesario echarle cloro a las llantas de carro, no es necesario los sprays de desinfectantes a la hora de entrar a los centros comerciales, a la hora de entrar a su propio hogar, no es necesario desinfectar los zapatos a la hora de entrar a tu hogar. Quitarse los zapatos a la hora de entrar al hogar es algo que ayuda, es higiénico, especialmente si tenemos mascotas o niños pequeños. Sin embargo, no va a ser la manera que te vas a enfermar de COVID, ¿verdad? Aquí muchas personas preguntan mucho cuánto tiempo permanece y es estable el COVID-19 en las superficies, ¿verdad? Y están muy preocupados acerca de esto. Estos datos vienen de un estudio que sacó el New England Journal of Medicine en marzo, y lo que recibe mucha prensa y se presenta fuera de contexto es que vive en plástico hasta 3 días. Sin embargo, es importante saber que la cantidad de virus que queda después de 3 días, y fue el 0.1% del material inicial. Y en todos los países se ha comprobado y demostrado de que el principal modo de contagio es a través de las personas. Entonces, es teóricamente posible enfermarse a través de una superficie contaminada. Sin embargo, es poco probable, especialmente si no nos estamos tocando la cara, los ojos y la nariz y nos lavamos las manos antes de comer y antes de tocarnos la cara, boca y la nariz. ¿Qué hago si me enfermo? Creo que ya lo mencioné, hacer una consulta con su médico. De verdad que las investigaciones están saliendo, todos los días salen cosas nuevas, entonces realmente hay que ir con su médico y le puede recetar específicamente para usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? Monitorear los síntomas, no salir de la casa, hacerse una prueba en el momento adecuado, ¿verdad? No demasiado temprano, y tomar medicina para aliviar los síntomas que te recete tu médico. Y después empezar lo que es el rastreo de contactos o contactar a contactos cercanos durante ese periodo infeccioso, como hablamos. Y cualquier duda, aislarse, ¿verdad? Porque prevenir es mejor que lamentar. Entonces, ¿cuánto tiempo dura este aislamiento en casa? Si no tienes síntomas y te dijeron que estás expuesto y no te has podido hacer un examen, el aislamiento dura 14 días después de la exposición, después de que estuviste con la persona enferma. Si tienes síntomas, el aislamiento dura 10 días desde el inicio de los síntomas y te estás sintiendo mejor y llevas 24 horas sin fiebre y sin medicamentos. Para el personal de salud, 2 pruebas negativas en un periodo de 24 horas es el modo que pueden regresar ellos ya a trabajar. Rastreo de contactos. Como dije, la herramienta número 1 que tenemos es el lavado de manos y la mascarilla. El segundo, el distanciamiento social, y el tercero, el rastreo de contactos. ¿Y qué significa esto? Eso significa que al tener un caso positivo de COVID, sea familiar o dentro de su empleo o su trabajo, es importante asegurarse, uno, que la persona tenga atención médica, ¿verdad? Hay mucho miedo, hay mucho estigma, hay mucha culpa que sienten las personas, entonces ayudémoslos a conseguir atención.
2, buscar los contactos que pudieron estar contagiados y pedirles que se queden en casa hasta que tenemos más información. Esto ya lo hablamos. ¿Qué es un contacto? Alguien con quien uno tuvo contacto físico, que normalmente ocurre, ¿verdad?, en su casa. Un contacto cercano, estar hablando con alguien sin mascarilla, ¿verdad?, en un espacio de 1.8 metros durante 15 minutos. Y un contacto inmediato, que es haber estado de un periodo prolongado en una habitación sin circulación de aire y sin mascarilla. Si tienes mascarilla tú y los demás, eso previene este tipo de contagios o disminuye. ¿Qué es la diferencia entre un aislamiento y una cuarentena? En verdad es solo una diferenciación técnica. La cuarentena restringe el contacto de personas sanas que han sido expuestas por el virus y dura durante 14 días. Lo importante aquí es que si yo estoy cuidando a mi esposo o a mi mamá y yo no estoy enfermo, yo tengo que empezar mi cuarentena cuando ellos dejan de estar enfermos, ¿verdad? Porque ese es mi último día de contacto, de exposición. Entonces, la ironía es que para una persona sana cuidando a alguien más, puede ser que tu cuarentena sea más larga. Y el aislamiento tiene que ver con las personas enfermas, separarlos a los demás. ¿Cómo los separamos? Los podemos separar en un mismo hogar, que usen mascarilla ellos, que usen mascarilla los demás, idealmente propio baño, propios utensilios para comer, en propia cama. Y tratar de dejar las ventanas abiertas, lo que es dejar el aire que circule, ayuda mucho. El duración del aislamiento en casa ya lo hablé, 14 días después de la exposición si eres asintomático y 10 días desde el inicio de los síntomas si tienes síntomas. Pasos básicos para investigar y los casos y rastrear sus contactos si es a nivel institucional o a nivel de empleo. Entonces, primero va a ser llamar a la persona, ¿no? A que la persona que está enferma. Presentarte, decir que estás llamando de tal institución o de tal empresa y obtener la información básica de la persona, ¿verdad? Recuérdense que las personas a quien estamos llamando tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo, se sienten mal. Entonces hay que de verdad ser empáticos en este momento que uno está llamando. Después, consultar y investigar acerca del periodo de infeccioso. ¿Cuándo empezaste a sentirte mal? ¿Por cuánto tiempo te has sentido mal? ¿Con quién has estado? Identificar los posibles contactos, que esto significa qué tan cercano estuviste. Aislar a esa persona, ¿verdad? Preguntarle, pedirles, ¿tienes dónde ir? ¿Tienes quien te cuide? Iniciar el rastreo de contactos. Esto es importante saber esta secuencia a nivel institucional, si usted lo está haciendo para su empresa o su institución. Y es importante saberlo en general porque puede ser que nos llamen. Puede ser que nos llamen del Ministerio de Salud, puede ser que nos llamen de nuestro trabajo, puede ser que nos llamen de nuestro colegio y nosotros mismos entender por qué nos están haciendo las preguntas que nos están haciendo, ¿verdad? Entonces, determinar el periodo infeccioso, cuándo inician los síntomas, cómo te sientes, estás mejorando o empeorando. ¿Por qué? Porque recuérdate que el contagio disminuye con el tiempo, ¿verdad? Identificar contactos durante ese periodo infeccioso, son 2 a 3 días antes que empezaran los síntomas, ¿verdad? ¿Qué tipo de contacto fue? ¿Usó mascarilla o no? ¿Cuánto tiempo fue ese contacto? Etcétera. Y tercero, el autoaislamiento o cuarentena, ¿no? Donde ayudas a la persona enferma a notificar al médico de cabecera, ponerlos en contacto con alguien que los pueda apoyar, ayudarlos a monitorear sus síntomas y a notificar los contactos cercanos, ¿verdad? Y aquí termina mi charla para hoy y de nuevo quería hacer una llamada a lo que es la unidad y la compasión. Esta pandemia es extraordinaria, son momentos extraordinarios. Todos nos estamos sintiendo mal a nivel mundial, a nivel global. Ningún grupo de personas son más propensos a transmitir este virus, ¿verdad? Nos afecta a todos y el estigma de la misma manera nos perjudica a todos. Esconder que me siento mal. Tratar mal a los que se sienten mal. Por ejemplo, he visto edificios que les piden a los inquilinos que se salgan a la hora de estar enfermos. Personas en el trabajo que no quieren que las personas que se enfermaron regresen a trabajar. Eso todo nos perjudica a todos, ¿verdad? Entonces, evitemos ocultar la enfermedad y apoyémonos como comunidad
latinoamericana, como comunidad nacional, como comunidad religiosa, como comunidad familiar, sabiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos y que la información es cambiante, ¿verdad? Y reconocer esta oportunidad. Esta es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para acercarnos a personas lejos, ¿no? El distanciamiento social no significa el distanciamiento emocional. Podemos conectar con los seres queridos, podemos conectar con los demás y tenemos una oportunidad real para pensar cómo queremos vivir a futuro como individuos, como empresa y como sociedad. Realmente el COVID nos ha puesto una pausa a nuestras vidas y aunque ha traído muchísimos desafíos y muchas cosas muy negativas, también hemos tenido cambios que son beneficiosos y por lo menos nos ha puesto nuestros valores en línea. Entonces tengamos paciencia y compasión con nosotros y los demás. Y me encantaría ahorita poder responder algunas preguntas que tengan y poder apoyarlos. Yo sé que en este momento hay muchísima necesidad, estamos realmente en momentos extraordinarios y yo en este momento estoy apoyando a empresas y a individuos a poder comprender más lo que está pasando y a manejar mejor sus emociones. Así que si yo puedo ser de apoyo para ustedes o sus seres queridos, me pueden contactar a mi email, adriana.naim@gmail.com y con muchísimo gusto. Gracias. Excelente, muchísimas gracias Adriana, súper interesante tu presentación, súper informativa, sobre todo, como dices tú, hay tanta información allá afuera y tantas fuentes y hay algunas cosas que se repiten, otras cosas que lo escuchaste una vez y nunca nadie más lo volvió a mencionar, entonces está muy, muy válido y lo que vemos en los comentarios también es que la gente está apreciando lo clara de tu presentación, así que muchísimas gracias por eso. Tenemos, sí, varias preguntas. Y si quieres, te voy contando cuáles son algunas de ellas e invitamos a la gente que si tienen más preguntas nos las sigan enviando para aprovechar que tenemos a Adriana acá para resolverlas. Una de las preguntas es, ¿cada cuánto tienes que hacerle la prueba de COVID al personal que labora en tu empresa? Y tal vez como elaborar un poquito más si es que es necesario hacérselas tú o mandarlos a que la hagan alguien más, no sé. Mira, los protocolos empresariales varían por país. Sin embargo, actualmente yo no veo por qué hacerle examinar en general al personal si es que el personal está tomando las medidas necesarias. Entonces, las medidas, lo que sí es, a la hora de abrir tu empresa, las cosas van a cambiar, ¿verdad? Hay que exigir uso de mascarilla. Si es personal que está lidiando con clientes, pudieras incluir una careta si quieres estar más seguro, ¿no? Hay que hacer los espacios del distanciamiento, o sea, el espacio entre que, por ejemplo, las filas para entrar a la tienda, 1.8 metros. A la hora de comer, a la hora de comer es el momento más clave, ¿verdad? Porque las personas se relajan, se quitan las mascarillas y comen. Entonces, dejar espacios donde las personas se puedan sentar, donde tienen 2 metros de distancia. Quizás educar al personal y decirles, por favor, trata de no hablar en este momento porque a través del habla se transmiten las gotas respiratorias. Entonces, el testeo solo lo haría con el rastreo de contactos, ¿verdad? Entonces, si te sale alguien positivo, tú tienes que ver con quién estuvo en contacto esa persona sin mascarilla y ahí puedes hacer el testeo. Creo que varía por industria, pero en general aquí en Guatemala, en las empresas con quien estoy asociada y apoyado, no estamos haciendo un testeo generalizado. Porque los exámenes no son buenos. También. ¿Alguien Claro, más? no todos son muy, muy confiables. Sí. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo controlamos? Y yo creo que más que controlar, se refiere a cómo ayudar a los asintomáticos en un ambiente laboral. O sea, cómo, sí, no sé.
Como es una excelente pregunta, es una pregunta que está siendo súper debatida, hasta la palabra asintomática está siendo debatida en el mundo médico, presintomática, asintomática, y la realidad es que cómo podemos ayudar, ¿qué es una persona asintomática y una persona que no muestra síntomas? O sea, tú y yo, ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todos lavarnos las manos, todos ponernos mascarilla, todos mantener cierta distancia. Y tener en mente que esto no va a ser para siempre. Va a salir una vacuna. Los médicos, eso sí están clarísimos. No va a salir solo una vacuna, van a salir varias. Vamos a tener probablemente que escoger entre cuál vacuna vamos a ponernos. Entonces, quizás serán meses o un año más, pero esto tiene un fin. Acá acaban de hacer una pregunta sobre las mascarillas con válvula y si es cierto que te protegen a ti pero no filtran el aire que expulsas y si serían más peligrosas para los demás que una mascarilla normal totalmente cerrada. Yo, la verdad, te voy a hacer muchas gracias por la pregunta y voy a anotarla porque yo la verdad es que no conozco el tema de los distintos tipos de mascarilla con válvula o sin válvula. Sí, Creo que si yo las tienes he una, visto, pero sí, no tengo idea yo de creo cuál será. que cuando, o sea, yo usaría una mascarilla de tela que tenga mínimo 2 capas de tela y un filtro, 2 o 3 capas de tela. No me pusiera a... ¿Sabes qué pasa? Esto está abriendo una nueva economía, un nuevo nicho. Claro. Se Entonces vamos ponen a ahí tener todo tipo a de innovar. gadgets nuevos. Ujú, ujú. Bueno, hay otra pregunta y creo que esto un poco lo tocaste. ¿Qué probabilidad hay de contagio a través del cabello y la ropa? Que creo que tiene que ver como con las superficies, no sé. Mira, hasta ahora la evidencia sugiere que el virus no sobrevive muy bien en superficies blandas como la tela. Ok. Entonces, preocúpate por lo que sí sabemos eh, y no por los detallitos. Lo que sí sabemos es que más probable tienes en contagiarte cuando en esa apertura con tus seres queridos en tu casa o cuando sales a comer con ese amigo. Eh, por ejemplo, aquí tuvimos una empresa que hubo un pequeño brote ¿cuál fue el brote? Fue que en la hora del almuerzo todos salieron a comer, a comprar tortillas al mismo lugar. Ese fue el brote. Claro, La señora de tortillas. claro. No fue dentro de la empresa. Entonces, Em, hay otra pregunta tal vez relacionado con eso y es si es seguro reunirse sin máscara con un familiar que ya tuvo coronavirus. una excelente pregunta y también una pregunta que no tiene respuesta médica actual. Sabemos por la historia que en general cuando uno tiene un virus, tiene cierto periodo de inmunidad, cierto periodo en el cual tú ya no puedes infectarte o Ujú. enfermarte. Eso varía por virus. Las cepas de virus de coronavirus que dan este resfriado, que les dije son 4, eso dura 6 meses. El SARS dura como un año. ¿Dónde en este esquema está el coronavirus? No sabemos, porque de nuevo, esto empezó en enero Hace poquito. Ujú, 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 y lo hemos estado viendo hasta ahora. ujú. Entonces, la realidad es que no sabemos cuánto tiempo dura. Recién salido del virus, sí, si ya no estás enfermo más, sí puedes ver a tu familiar sin mascarilla. Probablemente, los estudios muestran que probablemente dura como 3 meses, 2 a 3 meses. O sea, sí hay un espacio de tiempo, solo no Sí, sabemos cuánto tiempo es. exactamente cuánto es. Acá hay una pregunta muy linda y es, ¿qué es lo más empático que has visto hacer en esta pandemia? Me imagino que se refiere como al gesto más Sí, un empático. gesto lindo. Mm, Mira, yo he recibido, te voy a hablar del mío en lo personal. ujú, Yo he recibido llamadas de personas con quien no había hablado en años, mm, años. Y para mí eso ha sido sumamente especial, ¿verdad? En momentos, como todo el mundo, la pandemia para mí ha tenido mi proceso de rabia, negación, total, tristeza, sí, sí, hasta sí. decir, ah, no, bueno, esto está bueno.
y poder hablar con amistades que me han llamado, que yo pensé que ni se recordaban de mí, eso ha sido muy especial. Y yo entonces he hecho lo mismo, ¿verdad? Ujú. Y hay una actividad, que es una actividad que les recomiendo, es una actividad bonita, que es que piensen en un ser querido que los ha ayudado en algún momento a lo largo de su vida, ¿ok? Puede ser desde el profesor de fútbol hasta tu jefe, hasta tu Mm. mamá. Siéntate y escríbele una carta de cómo te sientes, estás agradecido por, o he pensado en ti por, y envíale la carta, sea física, y llámalo por video y le lees la carta. Eso lo hicimos con un grupo en el cual con quien yo trabajo, y la experiencia para la gente fue otro nivel. Entonces, eso en lo personal. A nivel gubernamental, estatal, hay muchísimos ejemplos, desde multimillonarios que han donado millones y millones para la causa, Mm. hasta empresas que han cambiado su enfoque para poder administrar productos esenciales, grupos de personas que están apoyando, dando donativos, médicos y personas de apoyo que están apoyando con su tiempo. Les, Hay 500 maneras de dar, y todo el mundo, no importa qué tan acompañado está en este momento, se siente solo de alguna manera, porque son momentos difíciles e inciertos. Entonces, solo proponerte en levantar el teléfono todos los días y llamar a alguien, creo que es algo que puede tener un impacto bien grande. Y creo que es un tema súper importante que me gustaría que tocáramos un poquito, sobre todo teniendo en cuenta que es como en lo que más trabajas, ¿no? En este apoyo emocional y que ahora con la pandemia, o sea, estamos por todos lados y no sabemos ni por dónde empezar. Hay una última pregunta que acaba de llegar sobre este tema, sobre el tema de las precauciones que tomar en los hogares y sobre todo cuando ya están muchas economías reabriendo y están saliendo los papás otra vez a trabajar, y cuando uno regresa a casa se relaja y como que no tenemos esa práctica de tener la guardia en alto, ¿no? Entonces, ¿qué debería tener en cuenta la gente? ¿Qué medidas deben tomar? Sobre todo si tienen niños, si tienen familiares con hipertensión, en fin. Bueno, es una pregunta con muchas cosas, ¿verdad? Primero quiero hablar con base a los niños, ¿ok? Con Ujú. base a los niños, de la misma manera que sabemos que las personas de tercera edad son más propensos a enfermarse, con la evidencia que tenemos disponible actualmente, los niños no parecen correr mayor riesgo de contraer de contraer el COVID-19 como los adultos, ¿ok? Si bien sí lo han contraído, o sea, sí se enferman, sin embargo, la mayoría de los casos conocidos es en adultos. Ujú. Existe un síndrome que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico. De nuevo, es un síndrome poco probable. Hay muy pocos casos que se han visto en niños. Lo que pasa es que es algo que asusta mucho, ¿verdad? Entonces, uno, tener en cuenta que tus niños menores de 10 años, 10 o 5 años, hay muchas explicaciones de por qué, pero tienden a tener una infección más leve o asintomática. Eso es uno. Y no tienden a ser los que están necesariamente transmitiendo. Ahora ya, niños mayores de 10 años, adolescentes sí ya lo transmiten al igual que adultos. ¿Qué prevenciones hacer en tu hogar? Puedo decir las cosas que yo hago en mi hogar. Al entrar a mi casa nos quitamos los zapatos. ¿Por qué? Porque es algo, realmente los japoneses lo hacen también, y es una manera de mantener el higiene en la casa. ¿Okay? No, pero no uso sprays de cloro, nada. Todo el mundo se lava las manos al entrar. Eh, y si estamos con personas con quien no estamos regularmente, se usa mascarillas. Si tú eres una persona que trabaja en un ámbito médico, tienes 3 veces la probabilidad de enfermarte. Entonces ahí sí tienes que pensar en qué tan cercano quieres estar con el resto. El resto, cada hogar va a tener que tomar sus propias decisiones, ¿verdad?
Y aquí está justo el tema de la incertidumbre y de cómo tomamos decisiones con información incierta y con información incompleta, que es algo que estamos teniendo que hacer todos como individuos y como empresas. Y cada familia, en su caso particular, tendrá que tomar las decisiones acerca de qué tan cercano o qué tan lejano mantienen las personas. Estoy viendo como algunas preguntas que son repetidas. Los invitamos a que nosotros les vamos a compartir el video de esta presentación para que puedan volverla a ver, tomar notas si es que algo se les escapó, así que no se preocupen y ahí van a estar las preguntas que ya respondió la doctora. Una última sobre esto, y creo que hablábamos de que esto se podía dar, Adriana, que hacen un poco de preguntas / consulta médica que tú no estás, bueno, o sea, tú le responderás, pero hay una que es, o sea, pregunta, si una prueba rápida de sangre puede ser efectiva porque hace 2 semanas pidió la prueba de COVID, su sistema de salud no fue capaz de dársela y 2 semanas después la vuelve a pedir y le dicen que ya no es elegible porque ya pasó el periodo de incubación y no ha tenido como síntomas, me imagino. Entonces es si una prueba de sangre puede ser efectiva en este momento o en realidad tiene que ser la prueba específica de COVID, la única que puede funcionar. Es muy buena pregunta y destacas lo confuso que está aquí el tema de cuándo uno se hace las pruebas y por eso sí es importante ser guiado por un médico. Entonces, si tú ya llevas 2 semanas desde que te enfermaste, te estás sintiendo mejor, ya no estás contagioso. Puedes salir. Ya. Entonces no necesitas una prueba. Si tú quieres una prueba de anticuerpos, porque tú quieres saber si lo tuviste, de nuevo la pregunta es, ¿por qué quieres saber? Porque esa prueba de anticuerpos te va a dar información no completa en este momento. Puede ser que más adelante cambie, ¿ok? En este momento no son muy confiables. Dan muchos falsos positivos. ¿Por qué? Porque confunden el coronavirus con los otros coronavirus que hemos tenido. Entonces, entonces de nuevo, ¿por qué lo estás pidiendo, verdad? Si lo estás pidiendo porque tu trabajo te lo exige, allá es otra cosa. Tienes que hablar con tu trabajo y explicarle la situación de que no te están dando los resultados de la prueba. Pero si la estás haciendo para poder reintegrarte a la sociedad, yo te digo que si tienes 14 días desde que iniciaron los síntomas y te sientes bien y no tienes fiebre, ya no estás contagioso. Perfecto. Bueno, y quisiera que cerráramos tal vez contigo contándonos un poco sobre cuáles son algunos de los temas que has visto en tu trabajo con tus coaches que salen más de salud mental sobre este periodo, como para que la gente tenga idea muchas veces dices, ay no, eso me está pasando a mí, pero seguro es porque estoy loca, o sea, nadie más pasa por esto. Como para invitar a la gente que si están sintiendo algo de esto, que saben que hay recursos ahí y que, bueno, te pueden contactar para eso. Gracias, sí. No, es una etapa muy incierta, con mucha incertidumbre, mucha ansiedad colectiva, mucho lo que es el duelo colectivo, ¿verdad? Es algo que definitivamente por primera vez nos está pasando a todos. Muchas personas con mucha ansiedad por primera vez a la hora de dormir, muchas preocupaciones acerca de este tipo de preguntas: ¿qué hago? ¿Cómo tomo las decisiones con la información incierta que tengo, verdad? ¿Cómo balanceo mis valores de proteger y mis valores de querer a los demás, de querer estar cerca con los demás? Mucho acerca del manejo en general como de la incertidumbre. Mucho acerca del balance en el hogar. Como mujeres, hablo como mujer y mamá y mujer que trabaja. Yo estoy ahorita en una esquina de mi cuarto, mi esposo está en el estudio / cuarto de visitas, mi hija grande está en otro cuarto, en otro Zoom, mi otra hija chiquita está en el balcón, en otro cuarto, en otro Zoom, el niño de 1 año está en la cocina. O sea, y no soy la única.
Claro. Estamos todos teniendo que manejar este espacio, este ambiente donde estamos todos intercalados y encontrar ese balance es algo que me vienen a hablar mucho. Y después este tema de lograr ver hacia adelante. Muchas personas tenían expectativas de lo que iba a ser este año, de lo que iban a lograr, de lo que iba a Mm, pasar, ujú. y se sienten desilusionados. Y aquí yo les digo, uno puede seguir soñando y puede seguir teniendo sueños. La implementación de esos sueños es lo que va a cambiar, no necesariamente esos sueños. Y de poder agarrar un helicóptero, irnos desde hacia arriba y ver esto en el gran rango de nuestras vidas, lo que es una etapa que va a tener fin, que nosotros como sociedad hemos pasado por etapas así y peores antes, eh, tanto personales como familiares, como a nivel global. Tenemos las guerras, los holocaustos, los tantas historias, y tener como la fe. Y finalizo diciendo que, para tu pregunta tan abierta, Mm, que, que la esperanza es de los únicos sentimientos positivos que uno, para tenerlo, tienes que tener o haber vivido una experiencia negativa, ¿verdad? Para sentirse con esperanza de que quiero algo mejor, de que viene algo mejor para mí, de que mis sueños se van a cumplir. Eso significa que yo estoy en un estado de no tan bien. mm. Entonces, eso es una oportunidad. Eso es realmente una oportunidad, para poder pensar hacia nuestros sueños, hacia dónde queremos estar, cómo queremos criar a nuestras familias, cómo queremos crecer nuestras empresas, cómo queremos ser nosotros como individuos. Eh, y nada, yo estoy disponible, por supuesto. Y nada, los dejo también con la última pregunta, y creo que ahí ya, si quieres, es que pensar en qué beneficios te ha traído la pandemia, que cuando esto pase quieres dejar en tu vida. Porque hay muchas cosas que han sido horrorosas, pero hay muchas cosas que han sido muy positivas, ¿verdad? Eh, entonces, en lo personal, trabajar de casa y empezar a hacer estos webinars es algo que para mí ha sido muy positivo. Pero estoy seguro que para ustedes también hay cosas que han sido muy positivas, y tratar de destacar cuáles son ellas y dejarles saber eso a los demás también. Así que, Exacto. Qué lindo. Sí, qué excelente manera de cerrar y de dejarnos con algo en lo que pensar, sobre todo enfocarnos en lo que sí y en lo positivo, for a change, ¿no? En lugar de estar buscando lo que no y todo lo que está mal. Muchísimas gracias. Adriana, o sea, muchísimas preguntas y comentarios muy, muy positivos. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias por su tiempo hoy. Les recordamos que sí, les vamos a mandar el link a este video para que puedan revisitarlo en cualquier momento, además de que lo encuentran en nuestro canal de YouTube, como siempre, youtube.com/Conectaméricas. Y bueno, gracias a los que se acordaron y que nos mandaron sugerencias de temas sobre los que les gustaría ver webinars en el futuro. Si hay algo más que necesitaran o herramientas que estuvieran buscando, recursos que les hagan falta, nos interesa mucho. Así que ya saben, por redes sociales nos pueden encontrar @Conectaméricas en todas las plataformas y ahí nos encantaría seguirlos escuchando. Adriana, mil gracias otra vez. Un gusto tenerte de invitada y ojalá no sea la última y que puedas volver para hablarnos de los otros temas que están dentro de tu expertise. gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Un Chao. abrazo.